Jorge, una pregunta. En el contexto de esta propuesta preliminar de un diseño, supongo que siempre en los detalles podría ser más complejo, ¿qué rol podría tener instituciones privadas de investigación y desarrollo científico como puede ser el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad? Bueno, en las legislaciones que tienen como objeto la promoción de la ciencia y la tecnología, o las leyes de ciencia y tecnología, y no una ley como esta, que es la ley para la creación de un ministerio, Claro. ¿ya? Eso está claramente definido. Es decir, hay capítulos completos en las legislaciones donde tú tienes, por ejemplo, cuál es el espíritu del legislador respecto del rol de las empresas privadas, los parques tecnológicos, el salvaguarde de la naturaleza, la promoción, por ejemplo, de los saberes ancestrales, etc. Es decir, en una ley de ciencia y tecnología, y no una ley de la creación de un ministerio, esas preguntas, ¿no es cierto?, están respondidas. Es decir, el rol de los privados, de las corporaciones, de las universidades, ¿no? Habitualmente hay capítulos completos o algunas disposiciones o numerales donde, por ejemplo, está definido el rol de las universidades públicas en el fomento de la ciencia y la tecnología, un apartado especial, etc., ¿no? Por lo tanto, es natural que tienen que jugar un rol, ¿ya? Y tiene que haber algún tipo de vínculo entre lo que es el Estado y estas corporaciones privadas de promoción de la ciencia, la tecnología y la cultura. Sí. Habría que agregar, ¿no? Porque, por ejemplo, en la discusión de este proyecto, yo he visto a solamente una persona de las ciencias sociales, que es un experto en comunicación científica, ¿no? El señor Roberts. Pero claro, falta también muchas más miradas. En los antecedentes del proyecto se explicita el que efectivamente este ministerio va también a abrazar el desarrollo de las artes, las ciencias sociales y las humanidades. Pero cuando tú estás viendo quienes están debatiendo, no hay una buena representación de ese mundo, ¿ya? Y habría que recordar, ¿no es cierto?, porque si bien es cierto no podemos danzar al ritmo que la OCDE ponga, pero tampoco podemos hacer algo tan diferente. Es decir, yo creo que es sano que tengamos un alto índice de citaciones científicas, ¿no? Y eso se debería mantener. Simplemente estoy diciendo que ese índice de citaciones debe ser más pertinente y debe estar más adecuado, ¿no?, a lo que son los problemas civiles o ciudadanos, ¿no es cierto?, que enfrentamos en el Chile contemporáneo. Eso es lo único que estoy diciendo. Y en tu opinión, ¿qué faltaría por hacer? Es una gran pregunta. Bueno, en primer lugar hay que olvidarse de que las cosas son ideales, las cosas son reales. Por lo tanto, ¿cuál es el second best en esta formulación de política pública? Yo no lo sé, pero naturalmente el proyecto tiene muchas cosas buenas, ¿no? Hay algunas preguntas sin responder, por ejemplo, la agencia que se postula aparece como independiente. Yo no sé si es una buena idea, ¿no? Quizás habría que explorar la posibilidad de conectar más, ¿no?, la agencia con el ministerio, porque en el proyecto uno también podría interpretar el proyecto actual como diciendo, entonces esto es una suerte de CONICIT 2.0, ¿en qué sentido? En que el Consejo de CONICIT, que tenía como propósito la formulación de política, etcétera, 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 y que fue restaurado en 2014 o 15 de la función original en el proyecto del 71 o del 68. Ahora es un ministerio. Es decir, el consejo actual de CONICIT se transformaría, como quien dice, en el ministerio, y todo el resto de CONICIT sería la agencia, que es la ejecución de el que ejecutaría, digamos, la política y las orientaciones. Pero al no quedar tan clara
¿cuál es el vínculo entre el ministerio y la agencia? Uno podría también pensar, ¿no?, que estas políticas y estas orientaciones que emanen del ministerio no necesariamente van a ser tomadas en cuenta por la agencia y por quienes dentro de la agencia, ¿no es cierto?, hagan la adjudicación de los fondos, por ejemplo. Entonces ahí hay un área que yo creo que sería bueno discutir con bastante detalle. Pero el proyecto es interesante, ¿no? Tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, esta idea de que existan secretarías regionales ministeriales, ¿no? Y además la idea extraordinaria de que no sean 15, sino que sean 4, ¿no? Esa es una gran idea. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de disciplinas, ¿no?, donde efectivamente las tareas que se hacen tienen un vínculo directo con el territorio. Es decir, todas las disciplinas, por ejemplo, que están atacando o enfrentando, ¿no?, el fenómeno complejo de la desertificación, ¿no?, de Chile, ¿no?, del Norte Chico, etc. Todo lo que es, digamos, la investigación oceanográfica o de los recursos marinos, etc. Hay ciertas áreas que probablemente... Y lo otro muy, muy interesante es que en cada una de estas áreas que se definan hay un conjunto de universidades que tienen que colaborar más. Porque una de las ideas, y eso también nos retrotrae al problema de la visión país, es que no puede ser que dentro de la sociedad chilena las universidades estén compitiendo entre ellas por recursos y entonces existan, por ejemplo, 10 programas de posgrado en álgebra de cierto tipo o en, qué sé yo, migraciones, cuando en definitiva son 10 programas, cada uno está acreditado máximo 3-4 años. ¿Por qué no hacer 2 programas que estén acreditados 10 años? ¿Ah? Y que reúnan a los especialistas, digamos, de, por ejemplo, un área geográfica, etc. Entonces, el vínculo de las secretarías regionales ministeriales con el conjunto del sistema universitario que está territorialmente situado, eso es algo muy bueno del proyecto, ¿ah? Muy, muy bueno. Eso por el lado del proyecto, pero naturalmente que no podemos esperar que exista un ministerio para abordar, por ejemplo, los actuales problemas que tiene la comunidad científica en su relación con el Estado, ¿ya? Y por lo tanto hay que seguir pensando, ¿no es cierto?, en cómo mejorar un conjunto de programas. Hay que definir cuáles son los programas que de alguna manera se van a mantener intactos. Por ejemplo, Fondesit. Si uno mira el desarrollo científico argentino en una mirada más larga, histórica, tú entiendes por qué el CONICET, ¿no es cierto?, con su carrera de investigador y todo lo demás, es prácticamente un 30 o un 40% más del gasto del presupuesto nacional que el ministerio. Es decir, el ministerio tiene un presupuesto de, no sé, 2.500, 2.600. El CONICET tiene un presupuesto de 3.400 o 3.200. Es decir, realmente el CONICIT chileno, ¿no?, y el Fondesit chileno debería mantener un presupuesto muy alto y debería funcionar relativamente parecido a cómo ha funcionado hasta ahora. Pero la gestión en el área chica, en las cuestiones administrativas, jurídicas, de auditoría, por ejemplo, han prácticamente echado por tierra, ¿no?, muchas oportunidades de nuevos proyectos. Eso no puede ser. ¿Ya? No puede ser que yo te entregue una boleta donde se consigna, digamos, que hay un trabajador o personal técnico al cual tú le pasaste una cierta cantidad de dinero y venga de vuelta una respuesta de la auditoría que diga, ¿me podría decir entre qué meses funcionó
si son rendimientos anuales. Entonces, ese tipo de cuestiones absurdas, ¿no? Que podríamos nombrar a lo mejor cientos de cuestiones absurdas, tienen que ser atacadas ahora. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir mejorando el CONICYT muy fuertemente y tratar de ampliar el debate para que esta figura ministerial nueva realmente cumpla la función que se propone. Ha sido muy interesante conversar contigo el día de hoy, Jorge. Muchas ganas también de seguir conversando posteriormente y profundizando estos temas. Agradecer tu disposición esta mañana y agradecer también al Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad por las facilidades brindadas para la realización de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti.